con este libro de Hechos y llegar ahora al capítulo número 12. Vamos avanzando poco a poco y en medio de este caminar, ahora ya estamos en el capítulo 12 para poder desarrollar en estos siguientes minutos este pasaje que sin duda es un pasaje con muchos acontecimientos que vale la pena reseñar y no dejar pasar por altos, para que en medio de todo esto la palabra de Dios pueda nutrir nuestra alma, pueda también hacer que cada uno de nosotros anhelemos aplicarla diligentemente. Como título de este mensaje le he colocado: Jacobo es decapitado, Pedro escapa de la cárcel y la iglesia ora. Una vez más, Jacobo es decapitado, Pedro escapa de la cárcel y la iglesia ora. Este inicio del capítulo 12, como decía anteriormente, nos trae bastantes acontecimientos que debemos referenciar. ¿Cuál es el primero de ellos? Vamos a hablar de la muerte de Jacobo, uno de los apóstoles, uno de los 12. El registro histórico de Hechos nos expresa que los cristianos en Jerusalén habían estado relativamente tranquilos desde los momentos en que Esteban fue muerto. ¿Recuerdan ese pasaje? Hechos capítulo 8, versículo 1. Aunque Pablo había recibido amenazas contra su vida. Hechos 9:29. Sin embargo, las aguas no estaban tan turbias. Los cristianos se habían podido mover con cierta libertad en Jerusalén. Ahora, las amenazas y la persecución se van a centrar en este rey Herodes. Miremos un poco quién era este rey Herodes. Y vale la pena reseñarlo porque en el Nuevo Testamento, específicamente en los 4 evangelios, aparecen 4 Herodes. Todos son diferentes. Y en el libro de Hechos aparecen 2. En total son 6 Herodes. Todos completamente diferentes, pero todos de una misma dinastía, de una misma familia o parentesco. Este Herodes que aparece allí en Hechos, capítulo 12, es Herodes Agripa I. Herodes Agripa I. Este nació en el año 10 a.C., era nieto de Herodes el Grande. Herodes el Grande era el de la dinastía de todos estos Herodes, que se registran, como lo mencioné, en el Nuevo Testamento. Precisamente este Herodes Agripa I fue educado en Roma. De igual forma entabló amistad con Calígula, quien llegó a ser emperador en el año 37 después de Cristo. Este emperador proclamó a Herodes Agripa rey sobre las tetrarquías de Galilea. Y este Herodes tiene algo en particular, del que estamos hablando, de Hechos 12, Herodes Agripa I. Tiene algo en particular porque él cuidaba las tradiciones judías enfocadas en la ley. Eso era lo particular que tenía. Velaba para que se cumplieran esas tradiciones judías. Por ejemplo, diariamente ofrecía sacrificios en el templo y durante la fiesta de los tabernáculos, las autoridades judías le daban el permiso, le concedían el honor de leer públicamente la palabra. Le estaban dando ese permiso. Es por eso que bajo este panorama, este rey va a actuar de esa manera, en lo que vamos a ver.
porque nos vamos a concentrar en estos primeros 5 versículos. 5 versículos. En estos 5 primeros versículos, efectivamente, tenemos la muerte de Jacobo, pero estamos hablando de este rey Herodes. Bueno, como ya hemos leído el pasaje, nos vamos a dar cuenta que este Herodes, por complacer a los judíos de la época, ¿qué hace? Versículo 1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Versículo 2. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Cuando dice que mató a espada a Jacobo, significa que fue decapitado. Eso es lo que significa, que fue decapitado. ¿Quién? El hermano de Juan. Estos eran los hijos de Zebedeo, como se conocen en las Escrituras. La primera aparición de Jacobo y Juan la tenemos registrada en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, versículos 21 al 22. Miremos un poco la historia de estos hermanos. Mateo 4, 21, 22 dice: pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y lo llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Así que aquí tenemos algunos detalles para poder compartir y tener información de estos hijos de Zebedeo. ¿Cuál era su profesión antes de que tuvieran ese encuentro con Jesús? Eran pescadores. ¿Quién era su padre? Su padre era Zebedeo. Y estos discípulos, estos 2 hermanos, tuvieron algo muy particular con nuestro Señor Jesucristo. Es que hacían parte de un círculo especial junto con Pedro. En los evangelios vamos a poder mirar que Pedro, Juan y Jacobo estaban muy unidos con nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, estos 3 discípulos estuvieron presentes en el momento de la transfiguración. De igual forma, estos 3 discípulos también estuvieron presentes en los momentos en que Jesús oraba en el huerto de Getsemaní. Pero también, ya no los 3 discípulos, sino estos 2 hermanos, tuvieron algo en particular. Y es que bebieron la copa de Cristo. Y efectivamente eso se cumplió. Miremos un momento Marcos, capítulo 10, versículo 39. Marcos, capítulo 10, versículo 39. Y ellos dijeron: ¿podemos? Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. ¿Qué estaba sucediendo allí en ese pasaje que registramos? Ellos querían cada vez más estar cerca de nuestro Señor Jesucristo y en el cielo, pues hacer parte de esa gloria. Pero nuestro Señor les dio una respuesta más bien clara con respecto a lo que ocurre con un seguidor de Cristo. Se van a identificar plenamente con Cristo. Y estos 2 discípulos, de manera diferente, tanto Jacobo como Juan, bebieron de la copa. Se identificaron con Cristo. Ahora, ¿por qué se da este arresto para Jacobo y después se da esa ejecución? Ya lo hemos visto. Posiblemente tenemos que referenciar que Jacobo seguía compartiendo la palabra de Dios, el evangelio del reino. Y entonces, ¿qué hace Herodes? Herodes pues acusa, o en este caso también junto con los judíos, de adorar o de incitar que se adoren
otros dioses. Porque recordemos que ese era el problema. El problema era en la iglesia primitiva que había llegado nuestro Señor Jesucristo a anunciar la salvación en Él. Pero que ellos no entendían, no comprendían eso y pensaban que un grupo que se denominó cristianos estaba incitando, estaba llamando al desorden para que adoraran a otro tipo de dioses, y eso era sumamente grave para ellos, que tenía como consecuencia la muerte. Bueno, ¿cuándo ocurren estos hechos? Sí, nos lo registra minuciosamente el escritor. Nos dice, por ejemplo, el versículo 3. Y viendo esto, había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. ¿Por qué estaba allí Pedro? Bueno, recuerden que allí se nos presentan en conjunción dos fiestas muy importantes para los judíos, que son la Pascua y también lo que se hace referencia allí, los panes sin levadura. Dos fiestas muy importantes, y subían a Jerusalén para poder participar. Eso quiere decir que había una buena congregación, había un buen número de personas. Precisamente es allí cuando se da el arresto, cuando se da allí la aprehensión para Pedro. Ya que todo lo que había ocurrido, pues había agradado a los judíos. Lo que había pasado con Jacob. Y lo que estaba haciendo Herodes era seguir complaciendo a esa turba que estaba pidiendo que se ajusticiaran esas personas que eran rebeldes por estar hablando cosas distintas o incitar a aparentemente otros dioses. Entonces, ¿qué ocurre allí? Pedro una vez más es arrestado. ¿Y por qué decimos una vez más? Porque hemos venido hablando en Hechos de la vida de Pedro. Si tú eres cuidadoso, te vas a dar cuenta que hasta aquí, hasta el capítulo 12, se nos registra a Pedro. Ya lo que viene más adelante es muy mínimo, porque se va a concentrar en la vida y el ministerio de Pablo. Hasta aquí, hasta el capítulo 12 de Hechos, tenemos el registro de Pedro. Pero los capítulos anteriores nos han entregado una muy buena información para nosotros tener presente qué es lo que ha ocurrido en los dos hechos anteriores, donde estuvo también encarcelado. ¿Sí? Bueno, estos encarcelamientos se dieron específicamente en Hechos, capítulo 4, después de la curación del cojo. Pedro es llevado al concilio junto con Juan. Allí los amenazan, pero después los sueltan. En Hechos, capítulo 5, ocurre la segunda aprehensión. Los saduceos, y en este caso el sumo sacerdote, nuevamente llevan a la cárcel a Pedro y a Juan también. Y en este caso, un ángel del Señor los libera. Ahora, vamos a entender por qué en el versículo 4 se nos registra un gran número de soldados custodiando a Pedro. 2 veces en la cárcel. La primera lo soltaron. La segunda, un ángel del Señor les permitió la libertad. Es que ya se habían escapado, por decirlo de alguna forma. Ahora vamos a entender en ese versículo 4, volvámoslo a leer o tengámoslo presente, dice: y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. A Pedro lo iban a matar. Eso está claro. El pasaje más adelante no lo dice.
No era un juicio para decirle juicio, el juicio es quedas en libertad, no hay ningún problema. No, no. El pasaje nos ayuda a entender claramente que a Pedro le iba a ocurrir lo mismo que a Jacobo, lo mismo. Y por eso tenía un gran número de soldados que lo estaban custodiando para que no se escape, que esta vez no se escape, no haya ningún problema. Entonces, esto nos está recordando a nosotros que el hombre puede proponer o hacer cualquier cosa, pero realmente estamos a la voluntad de Dios. ¿Sabes? Esta primera sección que estamos leyendo, vamos allí en el versículo 4, después vamos a concluir con la iglesia que está orando, versículo 5, así podemos mirar otro bloque. Nos está recordando varias cosas. La primera, lo que hemos visto de Jacobo, que un hijo de Dios padece de persecución, tiene pruebas, pero también un hijo de Dios es alentado por el Señor. Un hijo de Dios cumple las misiones que se le han encomendado. Jacobo fue muerto por predicar a Cristo, por eso fue decapitado. Un hijo de Dios quiere decir que comparte el evangelio. Un hijo de Dios entonces también descansa en la soberanía de Dios. Miren qué cosas tan interesantes podemos recibir de la palabra en esta primera sección. La persecución y las pruebas hacen parte de la vida cristiana. Pero también debemos entender que en medio de pruebas y persecuciones es el Señor quien nos alienta y que nos permite seguir adelante. A veces vienen las pruebas, no queremos, pero es el Señor quien nos alienta y nos permite seguir adelante. Si estamos en Él, la fuerza proviene de Él para seguir. Si no, no. Pero también nos deja algo, y es que él estaba cumpliendo la tarea. ¿Cuál tarea? Anunciar el evangelio. Y también descansó en la soberanía de Dios. Porque aquí tú estás viendo uno liberado y el otro muerto. Dos apóstoles. Soberanía de Dios. Uno liberado y el otro decapitado. Uno cumplió su tarea, al otro le faltaba cumplir más, porque igual iba a morir por Cristo. Le faltaba todavía más tarea, el otro ya había cumplido. Mira lo que nos dice un momento Mateo 5:12. Mateo 5:12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Palabras del Sermón del Monte, donde estaban sus discípulos. Hay aliento de Dios. No solamente es una persecución férrea, fuerte, no solamente eso, sino que hay aliento de Dios para poder seguir en la carrera de la fe, para poder seguir adelante en medio de angustias, tribulaciones y pruebas. La fuerza no viene de nosotros, la fuerza proviene de Dios. Así que las pruebas son parte de nuestra vida cristiana, y aún la persecución hace parte de nuestra vida cristiana. ¿Nos vamos a amedrentar? ¿Vamos a retroceder? ¿Vamos a claudicar? ¿No vamos a continuar?
Si decimos que no, eso que está ahí, que estás observando, no es para ti. No es para ti. Pero si decimos esto hace parte de la vida cristiana, de nuestro crecimiento, la gloria es para Dios. Sigamos con este relato. Ya haremos referencia de que la iglesia está orando por Pedro. Pasemos precisamente al versículo 6 y estaremos trabajando hasta el versículo 11. Hasta el versículo 11. Un segundo bloque. Este segundo bloque nos vamos a enfocar en que Dios libera a Pedro de la cárcel. Dios libera a Pedro de la cárcel. Este segundo bloque. Leámoslo. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daban a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Y el versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Sí ves? La última parte nos indica qué estaba esperando el pueblo y qué estaba esperando Herodes. Bueno, vayamos por partes. Lucas está relatando con muy buenos detalles este hecho. Por algo será. Porque recordemos que la palabra es inspirada y nos entrega detalles de esta situación, de la liberación de Pedro. Entonces, de este bloque vamos a destacar dos asuntos de lo que hemos leído. Dos asuntos en particular. El primero, fíjense ustedes algo muy interesante allí. Revisen una vez más sus escrituras, sus Biblias. Versículo 6. ¿Qué estaba haciendo Pedro en la cárcel? ¿Qué estaba haciendo un recluso que está a punto de ir a la muerte? ¿Qué estaba haciendo? Durmiendo. Durmiendo. Uno que está a punto de ir a la muerte. Él está tranquilamente durmiendo. Confianza en el Señor. Lo primero el Señor. Y cuando lo primero es el Señor, lo demás, lo primero es el Señor. ¿No te das cuenta que dice que estaba durmiendo? ¿Cómo es posible que una persona que esté a punto de ir a morir esté tranquilo? Solamente la respuesta la podemos encontrar en las mismas escrituras, porque sale de nuestra mente si nuestra mente y corazón no están ancladas a las escrituras. Hay dos pasajes del salmista que nos hacen referencia a la confianza que tienen los hijos de Dios. Salmo 3:5. Salmo 3:5. Mira lo que dice la palabra. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. ¿Sí ves? Solamente a través de las escrituras vamos a encontrar la respuesta. Y eso es solamente para Pedro, eso es solamente para ellos. No. Salmo capítulo 4, versículo 8. Yo creo que te lo sabes. En paz me acostaré y asimismo dormiré,
porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ya tenemos la respuesta. La misma Escritura nos da la respuesta por qué Pedro está durmiendo antes de ir a pasar a la otra vida, dirían algunos, a pasar allí al juicio y después la muerte, ¿no? No, Pedro estaba durmiendo, estaba confiando en el Señor. Así que eso es el primer asunto que abordamos de ese bloque, la confianza de Pedro en el Señor en medio de la prueba. La confianza de Pedro en el Señor en medio de la prueba. Pruebas, luchas, batallas, tribulaciones, ríos, mares, lo que dice la Escritura, todo eso viene para el creyente. ¿Y qué? Aquí tenemos un buen ejemplo. Confianza en medio de la prueba. Y el segundo asunto que podemos destacar de este bloque es que Dios destruyó providencialmente los planes de Herodes. Dios destruyó providencialmente los planes de Herodes. ¿Por qué? Dios envía un mensajero, es un ángel, para poner a salvo la vida de Pedro. Pedro recibe todas las instrucciones, Pedro obedece las instrucciones, teniendo presente que había una guardia bien estructurada, que no se podía salir de allí por la vigilancia, por todo lo que estaba custodiado Pedro. Esto era imposible salir. Es que desde que comienza el relato del versículo 6, Pedro está durmiendo, pero ¿a quién tiene al lado? A los guardias. ¿Sí? Esto es tremendo. Por eso Lucas, el escritor, narra cada hecho, cada suceso, para que el lector pueda ver el poder y la mano de Dios. Pasa a un lado, pasa a otro lado, llega a tal puerta, sale, ¿sí? Lo narra minuciosamente para que podamos ver el poder de Dios. Y que Dios hace como Él quiere. Recuerda lo que nos dice Daniel capítulo 4, versículo 35. Daniel capítulo 4, versículo 35. Mira lo que nos enseña o nos recuerda la Escritura. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Dios es todopoderoso. El hombre puede armar tremenda cárcel, puede poner todo un ejército a la custodia de tal personaje. Pero si Dios así le place y así lo quiere, todo eso se derrumba en un solo instante. ¿Qué queda? Lo que dice Daniel, el hombre no es nada, no es nada. Así es. El ser humano generalmente no teme a Dios, arma sus propios caminos, no tiene para nada presente dónde pasará la eternidad. No, en eso no piensa. A menos de que ya esté como viejito o esté allá en la clínica y le diga, no, ya se va a morir de pronto. Y eso de pronto. Pero vaya a analizar una persona que no le duele nada, que no tiene ninguna molestia si ahora está pensando dónde va a pasar su futuro. Ahorita ni le duele la cabeza, ¿dónde va a pasar su futuro? ¿Dónde? Claro, uno dirá el que está en el hospital, el que le dicen le quedan 4 o 5 días de vida, de pronto sí esté reflexionando en ello, de pronto. Por eso queda en signo de interrogación, porque de pronto no, todavía estará diciendo, a ver doctor, sálveme, a ver doctor, haga algo con mi vida, le entrego todo lo que tengo, le firmo las escrituras, pero salve mi vida.
podría estar pasando eso y no arrepintiéndose de sus pecados. El ser humano olvida algo clave, que aquí estamos de paso, que somos temporales, todos los que estamos aquí, todos, desde el más pequeño hasta el de mayor edad, todos somos temporales, todos, sin excepción. Y de Dios no nos podemos escapar. Él conoce nuestra vida, Él es justo y no dejará sin castigo al culpable. Por ello debemos estar a cuentas con Dios. Y esto nos recuerda una vez más el Evangelio. ¿Por qué? Porque vamos a mirar más adelante cuál fue la reacción de Herodes. Seguir agradando a los judíos y no buscando la misericordia de Dios. Seguir agradándole a la gente, seguir con la vida como sigue, sin un cambio, sin realmente enfocar sus principios a Dios. Pero la vida pasa y pasa y no hay cambios, sigue lo mismo, sigue igual. Entonces, ¿qué vemos? La soberanía de Dios, el poder de Dios actuando. Muchas veces pueden decir algunas personas cuando escuchan el plan de salvación, su soberanía y el tema de la predestinación. No, es que a mí me parece, yo quiero pensar, yo concluyo que ese plan de salvación es como injusto. ¿Y cuántas veces tú y yo tenemos la posibilidad de escuchar el Evangelio? Y el Evangelio nos llama ¿qué? A rendirnos ante el Señor y a suplicarle misericordia. Y después decimos, no, es como injusto eso. Es que predestinó a unos y tal cosa y tal otra. El plan de Dios es soberano. Yo no volvería otra vez a Daniel. Él hace como Él quiere porque Él es Dios. Imagínate la criatura levantando el dedo acusador y diciendo, me parece que Dios es injusto. Más bien eso nos debería llevar a recordar el Evangelio. Porque solamente en Cristo hay perdón de pecados, hay arrepentimiento genuino y hay salvación, vida eterna. Y uno podría responder con tranquilidad en su corazón a la pregunta, ¿dónde pasarás el resto de la eternidad? Aún con temor, con un poco de temor, con mi Señor, con mi Salvador. Pasemos al siguiente punto, punto número 3. Lo tenemos del versículo 12 al versículo 17. Versículo 12 al versículo 17. Leámoslo una vez más, así seguimos mirando detalles que nos entrega el escritor y podemos sacar esos tesoros para poderlos compartir. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Aquí aparecen también algunos nombres que vamos a referenciar para tener claridad de quién se trata. Y vamos avanzando en esta historia que pasa a un momento un poco más relajante. Y aún podría decir una anécdota divertida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Pedro toca y no le abren.
Y él está impaciente para que le abran porque empezó a ser un perseguido. Era un fugitivo ahora, Pedro. Bueno, ¿qué vamos a mirar entonces en este bloque? Vamos a mirar cómo la iglesia está orando por Pedro, pero en medio de todo eso vamos a mirar la actitud de Pedro. La actitud de Pedro. ¿Sí? Cómo la iglesia está orando por Pedro y vamos a mirar esa actitud de Pedro. ¿Qué hace Pedro después de que se da cuenta de que no es una visión, de que realmente está en libertad, de que ya no está preso, de que por ahí no aparecen los soldados, no hay allí rastro de Herodes, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, dar la buena nueva de su liberación a sus hermanos, a sus allegados, a su familia en Cristo, a los suyos. ¿Dónde fue? ¿Se fue quizás para otro lado? ¿Ya huyó? No, se fue a donde su familia en Cristo, a dar esa buena nueva. ¿Y qué estaba haciendo sus hermanos? Orando, efectivamente. Estaban orando. Ahí estaba la iglesia orando, en la casa, en una casa como se hacía anteriormente, manteniendo una oración ferviente, constante, y como nos lo dice el pasaje específicamente en el versículo 5, es sin cesar. Estaban ellos precisamente en la casa de María, madre de Juan. ¿Este Juan quién es? Es Marcos. Marcos, el escritor del Evangelio, con la supervisión de Pedro. Es que Pedro estuvo al tanto precisamente de lo que se presenta allí en el Evangelio de Marcos. Estamos hablando precisamente de ese Marcos, Juan Marcos. Lo identificamos entonces como Juan Marcos. Este Juan Marcos también acompañó a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero. La mamá, María, tenía un corazón dispuesto para el Señor. Era una persona con buena provisión económica. Lo podemos ver a través de lo que se nos dice, una casa amplia, y tenía a su servicio personas, porque Rode estaba al servicio de ella. ¿Sí? Entonces tenía buena disposición económica. Entonces, lo que estamos viendo en ese corazón de esta madre, de María, es un corazón dispuesto para el Evangelio, un corazón dispuesto compartiendo con los hermanos, orando sin cesar por la vida de Pedro. ¿Y qué estaban haciendo precisamente allí? Lo que hacen los cristianos cuando se reúnen, adoran y oran. Adoran y oran. Y en este caso estaban orando sin cesar. Una iglesia con una actitud sumisa, dependiente y constante frente a la situación que está viviendo. ¿Qué está teniendo esa iglesia? Una actitud sumisa, una actitud constante que nos muestra dependencia al Señor. Uno diría, ¿qué está haciendo la iglesia? Está organizando escuadrones. ¿Qué está haciendo la iglesia? Está organizando un plan de fuga para que Pedro pudiera hacerlo. No, la iglesia entendía que Dios está al frente de todo. Sí, porque uno podría decir, bueno, ya hay un buen número, se reúnen ahí en la casa, ¿qué están haciendo? Bueno, sacaron los planos, buscaron precisamente cómo está allí la construcción de la cárcel, por dónde entrar, y se están organizando cuadrillas, lo que hace el mundo. No, lo que hacen los hijos de Dios es
orar fervientemente y constantemente. Eso hacen los hijos de Dios. No pierden oportunidades para estar orando, para compartir con los hermanos. Esa es la realidad, esa es la verdadera iglesia, y esa es a la cual se nos llama y nos muestra un desafío para cada uno de nosotros. Nos muestra desafíos. Fácilmente el corazón que hace, eso eran ellos. Fácilmente el corazón que hace, es que ellos estaban desocupados. ¿Ves? Eso dice el corazón. Pero uno que debería decir, Señor, pon disposición en mí. Porque uno dice, no, ellos estaban desocupados, ellos no tenían nada que hacer. Pero ya estabas viendo esa persecución allí que estaba rondando, cómo Herodes se complacía en apresar, maltratar a los cristianos. Y la iglesia, su respuesta es la oración. ¿Qué arma tan poderosa tiene la iglesia que le ha dejado el Señor? La oración. Y se desperdicia. ¿Por qué no oran los cristianos? Bueno, porque más bien preferimos depender de nuestra fuerza, ¿no? Más bien. Pero dependamos del Señor. Una iglesia que ora fervientemente es una iglesia sumisa y dependiente del Señor. Ahora, ¿qué significa orar sin cesar? Significa que todos los pensamientos, obras y circunstancias de la vida se convierten en una excelente oportunidad para poder tener comunión con el Padre. Quiero volverte a repetir ello. ¿Qué significa orar sin cesar? Significa que los pensamientos, las obras y las circunstancias de la vida se convierten en una oportunidad para tener comunión con nuestro Padre Celestial. Así ponemos nuestras mentes en las cosas de arriba y no en las de abajo. Como lo dice Colosenses capítulo 3, versículo 2. Recordemos una vez más Colosenses capítulo 3, versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces mira, ¿qué tenemos de la tierra? Pues tentaciones, dificultades, enfermedades, problemas, pruebas, persecuciones. No pongamos la mirada allí, pongamos la mirada en las cosas de arriba, que nos va a llevar ¿qué? A orar, a depender, a caminar en esa sumisión del Señor. Es diferente. Eso es orar sin cesar. Vino el problema, orad sin cesar. Vino el problema, ay, ¿por qué a mí? Ya estoy cansado de esto. Y viene la queja por aquí, por acá y por allá. No, realmente es la oportunidad para que oremos, para que dependamos del Señor, mostremos esa sumisión, esa humildad hacia el Señor y no obremos en nuestras fuerzas. A todos nos pasa, pero gracias a Dios por la palabra que nos lo recuerda. Y quiera el Señor obrando con el poder del Espíritu Santo y algunos de nosotros hagamos los cambios respectivos. Pero seguiremos orando por aquellos que no lo hacen, para que Dios tenga misericordia y puedan hacer esos cambios. Eso es orad sin cesar. Bueno, ¿qué más tenemos en ese bloque? Como mencionábamos, Pedro ahora da un informe de lo que ha sucedido. Les está entonces animando y alentando a seguir testificando del Señor. Claro, porque en medio de todo esto, ya hay persecución, entonces Pedro da un informe, pero ese informe tiene aliento y ánimo para seguir en la brecha, para seguir en la tarea.
porque ya había pasado lo de Jacob. Ahora, ¿qué está haciendo Pedro en esa última parte que leímos? Precisamente, versículo 17. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Por eso decíamos que anima y alienta a continuar, es obra de Dios. Y dijo, haced saber esto a Jacobo. Bueno, ¿cuál Jacobo? Si el otro ya murió. ¿Qué está haciendo ahí Pedro? Pedro era en ese momento el líder visible de la iglesia en Jerusalén. Estaba entregando el mando a otro, cuyo nombre allí se registra como Jacob. ¿Quién es este Jacob? El medio hermano de Jesús. Eso es lo que está haciendo Pedro, porque Pedro ahora queda fugitivo. Y ahora él va a entregar el mando. Él era el representante, una cabeza visible, pero ahora tiene que seguir su tarea, pero ya de una forma un poco más cuidadosa para seguir cumpliendo su ministerio, la tarea que el Señor le había encomendado. Entonces, dice que se lo haga saber a Jacobo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que decir de este Jacobo? Bueno, medio hermano de Jesús, que al principio, este medio hermano no creyó en Jesús. Miren qué cosas, ¿no? Y ahora, ¿cómo va a liderar la iglesia? Nos registra la palabra que realmente fue después de su resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que tuvo realmente un mayor entendimiento y que apareció como una de las figuras visibles de la iglesia de la época, el medio hermano de Jesús. Bueno, ¿qué nos dice allí el relato? Finalmente Pedro salió y se fue a otro lugar. Mira qué interesante es todo esto. Cuando vamos leyendo Hechos, el escritor nos registra, Pablo va a tal lado, Pedro está en tal lado, ¿sí? Ahora el escritor nos dice que se fue a otro lugar. No nos dice para dónde. Ahí es cuando surgen tantas especulaciones. Algunos dicen que, bueno, ahí es cuando sale realmente el primer papa, ¿no? Pedro como papa, y bueno, tantas cosas. Pero si tú te das cuenta, todas las especulaciones son especulaciones. Se fue Pedro a otro lugar. Y cuando uno está leyendo esta historia, dice, ¿y qué más de la vida de Pedro no vuelve a registrarse? De ese Pedro que nos han hablado en el Evangelio de Mateo hasta Juan, ahora que tiene buena participación en estos capítulos, no vuelve a hablarse de él. Pero todo tiene un propósito. Lo que el Señor nos ha dejado aquí de Pedro es para aliento de nuestras vidas y seguir adelante. Y la historia nos va a registrar después cómo muere Pedro. Ahora, no olvidemos de este bloque, antes de entrar en el último. Y es lo que podemos extractar de este bloque. La iglesia orando. ¿Recuerdan lo que nos dice Primera de Juan 5:14? Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué podemos extraer de este bloque? La oración sin cesar, dependiendo del Señor, dependiendo de su voluntad, descansando en su soberanía. Esto nos llevaría a la última parte, los dos últimos versículos, que es la reacción de Herodes, el punto número 4.
la reacción de Herodes. ¿Cuál es la reacción de Herodes? ¿Se arrepintió? ¿Cambió? ¿Ahora hace parte de los cristianos? No. Miremos la reacción. Dice: luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre lo que había sido de Pedro. Bueno, entre los soldados la cosa ahí se formó una gran confusión y alboroto. ¿Dónde está el recluso? No, pero si estaba aquí con nosotros, lo teníamos acá. No, ya no está. ¿Qué hace Herodes? Versículo 19. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. La reacción de Herodes, entonces, es mandar a matar a los soldados que estaban custodiando a Pedro y él irse a Cesarea. Pero ya Dios tenía un plan con él. Eso lo veremos después. Ya Dios tenía un plan con esta persona que creía que tenía el control, que creía que no todo, yo soy rey, yo soy el que mando acá. Sí, cómo no. Como decíamos en algún momento de esta intervención, Dios es justo y no dejará sin castigo al culpable. Dios es justo y no dejará sin castigo al culpable. Nadie juega con Dios, absolutamente nadie juega con Dios. Por eso debemos recordar que inescrutables son los juicios y los caminos de Dios. Él protege a su siervo Pedro y hace que escape a un refugio donde Herodes Agripa no puede encontrarlo. Pero Dios no protegió a estos soldados, quienes por orden expresa de Herodes tenían que cuidar al prisionero en la celda de máxima seguridad. Ahí está. Inescrutables son los juicios y los caminos de Dios. ¿Qué podemos concluir entonces antes de poder compartir dos aplicaciones? Como conclusión, tenemos que decir que el plan de Dios avanza. Nadie lo detiene. Cada hijo cumple el propósito de Dios. ¿Si han escuchado ustedes esta frase? Uno no se muere la víspera, sino cuando le toca, ¿no? Así es, así es. Los hijos de Dios partiremos de este mundo cuando hayamos cumplido el propósito de Dios. Y eso nos debería empezar a inquietar nuestro corazón si estamos cumpliendo ese propósito. ¿Qué también tenemos a manera de conclusión? La iglesia también cumple el papel que Dios le ha mandado de orar. También vemos acá de que Dios cuida de los suyos. Y cuando ya parten de este mundo, disfrutarán eternamente con Él. ¿Sí? Dios cuida de nosotros, pero tendremos que partir de este mundo. Pero cuando partamos de este mundo, ya podremos disfrutar de su presencia eternamente con Él. Así que esto nos lleva a que realmente el plan de Dios es soberano y debemos descansar en Él. Algunos podrían preguntar: ¿y cuándo Dios me va a llamar? No te preocupes, haz lo que el Señor te ha mandado y deja todo en manos de Él. ¿Yo cómo voy a morir? ¿Será que qué me va a pasar conmigo? ¿Cómo va a ser mi muerte? ¿Cómo tal cosa? ¿Cómo tal otra? No te preocupes. Ya tenemos una realidad, todos vamos a partir de este mundo. Descansemos en Dios, confiemos en Él, en su soberanía.
Y más bien, en vez de estar pensando eso, preocupémonos por ser agradecidos. Y en el agradecimiento está el servicio a Él. ¿Qué tenemos como aplicación? La primera, obviamente, para la iglesia local. Iglesia, oremos. Iglesia, oremos. Y hagámoslo fervientemente, orando sin cesar. Hagámoslo. ¿Qué nos impide participar de la jornada de oración? ¿Qué nos está estorbando para deleitarnos en la oración? Por eso decía, Dios se agrade de que sus hijos tengan una actitud dispuesta y hagan las correcciones y los cambios respectivos. Uno diría, Herodes experimentó el poder de Dios. Herodes lo que dijo, estos se confabularon, malo con el preso, ¡pum! La muerte. A veces escuchamos y seguimos con un corazón duro, enorgullecido, que sigue dependiendo de propias fuerzas. Pero que Dios tenga misericordia. Y otra aplicación individual. Ya hablamos de la iglesia, el llamado es a orar y hacerlo fervientemente, sin cesar. Ahora algo individual para cada uno de nosotros. Es que tengamos claro que si estamos en Cristo, continuarán las pruebas. Escúchame bien, por favor, y voy a hacerlo despacio. Que si estamos en Cristo, continuarán las pruebas, no que vendrán, no. Continuarán, porque si estamos en Cristo, continuarán. Porque eso hace parte de la vida cristiana y de nuestro crecimiento. Ahora, el que quizás es inquieto, el que quizás no ha tenido una vida cristiana realmente, sino efervescencias por momentos lleno de emociones y volátil, es decir, que posiblemente no ha nacido de nuevo, y escucha este mensaje, ¿quisiera realmente participar del reino de los cielos? Aquel que su vida es como suba, baje, y viene, no viene, quizás después, mañana, al mes, a los 6 meses, al año, quizás quisiera participar del reino de los cielos. Yo le diría a esa persona, no hay nada más importante que estar en el reino de los cielos y que lleguemos a los cielos sea como sea, mancos, cojos, como fuera, como dice la Escritura, como fuera, pero que llegáramos. No podemos dejar atrás realmente que nuestros corazones empiecen a meditar fuera de la palabra de Dios, porque siempre vendrán desánimo. Es que si estoy en Cristo van a venir problemas. ¿Será que sí? ¿Será que realmente la vida cristiana es para mí? Y problemas, ¿y qué clase de problemas? No, ¿y qué tal que yo no pueda soportar eso? No, yo no sé. Yo de pronto necesito pensarlo un poco más. Por eso digo, si nos enfocamos en las cosas del mundo, claro, el mundo te dirá, no lo hagas, no, detente. Pero si tu mirada está puesta en que Dios es santo, y que tú no puedes hacer nada para agradar a Dios, salvo que estar en Cristo, tú dirás, esta es mi oportunidad. Esta es mi posibilidad, esta es la oportunidad de decir, Señor, ten
misericordia de mí, apiádate de mí. Así que seguiremos en pruebas, seguiremos en batallas, pero cada cosa que nos está pasando nos sigue alistando. Ponerte un pequeño ejemplo antes de terminar. Llegamos a Cristo y nuestras maletas están bien pesadas y bien llenas. Así no puedes llegar al cielo con maletas pesadas y bien llenas, no se puede. ¿Por qué? No vas a tener tiempo de reaccionar, como las vírgenes, ¿no? Las insensatas y las otras. Entonces, cada prueba es como si estuvieses aligerando tu equipaje. Cada vez estamos con menos equipaje que estorba. ¿Sí? Los que salen a veces de viaje y llevan una cosa, llevan lo otro y al final hay cosas que estorbaron, no se utilizaron. Así también pasa con las pruebas. Pero nos está puliendo el Señor, está trabajando en nosotros y podremos decir al final: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande, porque así persiguieron a los profetas. Gozaos y alegraos. Que el Señor nos ayude a seguir adelante. Vamos a tomar un tiempo para poder orar.